Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 30 y el último video del curso de Historia de la Matemática. En este caso vamos a hablar sobre la matemática en la segunda mitad del siglo XX. Hay una cosa que tienen ustedes que darse cuenta. Esencialmente el número de artículos publicados en... el número de artículos publicados cada año en revistas de matemática va en un aumento estrepitoso esencialmente desde el final de la Segunda Guerra, es decir, desde la segunda mitad del siglo XX. Podemos verlo de esta manera, aproximadamente, y eso se ha mantenido casi constante. eh, Cada año se publica como un 10% más de artículos que el año anterior. Aproximadamente. Eso quiere decir que cada 10 años más que se duplica la producción anual que versus una década antes. O si lo podemos ver así, qué sé yo, imaginémonos, yo tengo 40 años. Entonces, en los últimos 40 años, o sea, al día de hoy se publican aproximadamente 45 veces la cantidad de artículos académicos que se publicaban en 1980, para que tengan idea de cuál es la cantidad de ese aumento. O sea, es simple y sencillamente impresionante. Entonces, decir que la matemática en la segunda mitad del siglo XX es una exageración, porque esencialmente lo que estoy haciendo es escogiendo algunas de estas cosas importantes que pasaron, algunas en matemática aplicada, otras en matemática un poco más pura. De hecho, en algunos momentos voy a hablar de investigadores que no son matemáticos por formación, pero simple y sencillamente son temas que me han interesado a mí y que quiero comunicarles por ahora. Entonces, empecemos. El primer matemático del que les voy a hablar es Claude Shannon. Este señor, de la misma manera, digamos que este señor es a eh, a las comunicaciones digitales lo que Einstein es a la astrofísica. O sea, este tipo, igual que Einstein, Einstein saca estos dos grandes artículos en 1905 que esencialmente hacen su carrera por la siguiente mitad de siglo. Bueno, Shannon publica dos artículos increíblemente relevantes en 1948. O sea, estos dos artículos publicados por este señor como único autor. Él en ese momento estaba trabajando, me parece que en los laboratorios Bell en New Jersey. Y este señor se da cuenta que, bueno, teoría de la información es todo este tipo de cosas con respecto a, esencialmente es cómo pasamos, cómo medimos información dentro de una computadora. El teorema de muestreo, que parece que alguno de ustedes lo usó, el teorema de muestreo de Shannon. Me imagino que ustedes alguna vez se habrán dado cuenta que de que hay un montón de cosas, por ejemplo, los CDs, los discos compactos, que me imagino que algunos de ustedes todavía habrán incluso comprado discos compactos cuando era la forma en la que se consumía música mayoritariamente, y que les decían que estaban grabados a 44.000 muestras por segundo. Eh, bueno, eso viene del teorema de muestreo. El teorema de muestreo de Shannon prácticamente lo que dice es que para reconstruir una señal, o sea, esencialmente lo que dice que es que cualquier función de banda limitada f puede ser representada como una suma de o sea que f de x es esencialmente la suma de f de cn por
el sinc de x menos n, donde el sinc es el seno de x sobre x, o sea, y estos cns son tomados a una distancia de al menos la mitad de la frecuencia máxima de la banda. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir esto? Nosotros escuchamos cosas que van entre los 20 y los 20.000 Hz. Esto quiere decir que nosotros necesitamos 20.000 Hz son 20.000 ciclos de la onda por segundo. Entonces, si nosotros queremos reconstruir eso, nosotros necesitamos tomar al menos 40.000 muestras por segundo, y con eso lo podemos reconstruir eh, la función esencialmente de manera perfecta, o sea, sin pérdida de información. Lo de sin pérdida de información, ahí hay cuestiones que podemos conversar de si es cierto o no es cierto, pero esencialmente si son 20.000, tendríamos que tomar al menos 40.000 muestras. Y ustedes me dicen, bueno, profe, si son 40.000, ¿por qué es que se toman 44.000? Se toman 44.000 porque cuando uno llega muy cerca a ese extremo superior, se pierde fidelidad. Esencialmente, la voz humana, excepto algunas pocas personas que tienen voces muy, muy, muy agudas, la voz humana tiende a estar como entre 200 y 800 Hz. Entonces, por ejemplo, en su momento cuando empezaron a desarrollarse los tocadores de MP3, no era para música, era para que la gente tuviera audiolibros, o digamos lo que hoy entenderíamos como podcast. Y estos eran esencialmente con voz hablada, y como la voz podía ampliarse a un rate menor. O sea, si estamos hablando de 800, incluso con voces bastante agudas, excepto algunos de estas cantantes que tienen voces así excesivamente agudas, por la mayoría, o sea, por mucho son 2000, o sea, sí, 2000 Hz o 2 kHz. Si nosotros duplicamos esos, eran 4000, y digamos que dupliquémoslo otra vez por cualquier cosa, por ruido en el ambiente, etcétera, que quisiese eh, de reproducirse, entonces se podían sacar a 8000 muestras por segundo, que eran mucho menos que los 44.000. Entonces, básicamente esos fueron los primeros MP3 que no fueron profundamente exitosos. Bueno, todo este tipo de cosas son gracias a Shannon. A pesar de que vamos a hablar dentro de un rato sobre los discos compactos, porque nos hace falta algo más. Bueno, este señor nuevamente es, o sea, si usted guarda cosas que vengan, por ejemplo, o sea, si usted tiene fotografías digitales, si usted tiene mensajes de audio en WhatsApp, todo eso, agradezcale a este señor, porque este señor es uno de los responsables de la teoría que permite que eso sea posible. Ahora hablemos de las jerarquías de lenguas formales. Este señor es Noam Chomsky. Ya es un señor bastante mayor, tiene creo que 92 o 93 años por ahí. Si alguno de ustedes tiende hacia eh, él es muy político, él tiene, ha participado también en filosofía política, habla mucho al respecto. Él es quizá uno de los más importantes académicos de la segunda mitad del siglo XX, pero él es por formación lingüista. Y usted me dice, profe, pero ¿por qué si es lingüista lo estamos viendo en la historia de la matemática? Bueno,
él establece lo que se llama la jerarquía de lenguas formales. Él en este momento se da cuenta que hay gente que está, él por cierto en este momento es profesor en MIT, y se da cuenta que hay un montón de cosas que se están haciendo en ciencias de la computación que son interesantes. Entonces, él empieza a hacer esta jerarquía de las lenguas formales, y esencialmente a partir de esto es que él empieza, matematiza la lingüística. O sea, si nosotros podemos hacer lingüística computacional, es esencialmente a partir de él. Si nosotros podemos hacer cuestiones, meter lógica en lingüística o lingüística en lógica, es por esta teoría de lenguas formales. Y las aplicaciones, bueno, si usted en algún momento ha agarrado el celular y en vez de digitar historia de la matemática, usted presiona un botón y dice historia de la matemática y la vaina le escribe historia de la matemática y hace la búsqueda en Google. Bueno, la búsqueda en Google no, pero la parte de el procesamiento de lengua natural es en gran parte debido a esta jerarquía de lenguas formales. Entonces, este es Noam Chomsky. Un año después, en 1957, surge el cálculo de Ito, primero de los matemáticos que estoy mencionando el día de hoy, que no fueron estadounidenses ni por nacimiento ni por nacionalización. Ito esencialmente lo que hace es que él empieza a estudiar y trata de ver si se le puede aplicar a funciones de movimiento browniano esencialmente la misma teoría que la teoría de integración de Riemann-Stieltjes, y se da cuenta de que sí se puede, y el cálculo de Ito es este conjunto de métodos para cálculo con funciones estocásticas. Y esto, o sea, esencialmente ayuda un montón para cualquier cosa que sea profundamente aleatoria y queramos predecir. Por ejemplo, en finanzas se usa mucho. Entonces, probabilidad, análisis y probabilidad aplicado a las finanzas, cálculo de Ito. Este señor es bastante interesante en este punto. Ahora, unos años después, los códigos de Reed-Solomon para corrección de errores. Estos dos señores, lastimosamente no encontré una foto de mejor calidad donde estén los dos, y esencialmente la única foto de Solomon que encontré es un recorte de esta que tampoco tenía muy buena calidad, entonces decidí dejarlo así. Estos señores en 1960 desarrollan un tipo de codificación para corrección de errores. ¿A qué nos referimos? Bueno, asumamos que nosotros tenemos una cierta secuencia de unos y ceros. Y hay un proceso por el cual algunos unos o algunos ceros con una cierta probabilidad cambian de valor. Bueno, en este caso, ¿cómo podemos predecir, cómo podemos devolvernos? ¿Qué es lo que sucede? Vean la fecha, 1960. Para este momento, hasta entonces nosotros habíamos tenido teléfonos y telégrafos, pero los teléfonos y los telégrafos tienen digamos, una ventaja muy grande sobre las comunicaciones digitales. Tienen la ventaja de que usan un espectro muy grande de información. Entonces lo que transmiten, no importa si hay, o sea, si ustedes han escuchado, incluso si hay interferencia en la línea, ustedes usualmente pueden entender lo que les dicen por teléfono del otro lado. Bueno, eso es porque es información análoga. Bueno, o solía ser información análoga, pero de eso no nos preocupemos. O sea, este tipo de cosas, el telégrafo también es información análoga. Mientras que una vez que usted digitaliza y es unos y ceros,
Pues resulta que puede haber la misma interferencia que hay cuando uno está hablando por teléfono o cuando uno toma una foto de noche, etcétera. Todo este tipo de interferencia también está presente, con la diferencia de que ahora uno quiere transmitir a mucha más velocidad y son unos y ceros, y de repente esta interferencia puede hacer que un 1 se transforme en un 0 o un 0 en un 1. Nuevamente, estos señores desarrollan una teoría es esencialmente transformaciones de álgebra lineal en espacios sobre cuerpos de característica 2, es decir, no son espacios vectoriales como los que nosotros usamos usualmente, que son espacios vectoriales reales, sino que en vez de ser números reales son unos y ceros nada más. Y la transformación lo hace de que se expanda de una cierta manera, de forma que si algunos unos y ceros, y hay una cota superior en el número de unos y ceros o en la frecuencia en la que estos unos y ceros pueden cambiar para poder recuperar perfectamente el mensaje original. O sea, el caso más básico que es digamos, el ejemplo más sencillo es lo que llaman el bit de paridad, que es un código de Reed-Solomon, pero es un código extremadamente sencillo, que imagínense que ustedes tienen un montón de unos y ceros que transmitir. Entonces usted los toma y los divide en grupos de 7 unos y ceros a la vez, y usted calcula cuál es la paridad, es decir, el número de unos que hay entre esos 7 unos. Si es par, pone un 0 al principio; si es un impar, pone un 1 al principio. Entonces, esencialmente usted sabe cuál es la paridad. Si uno solo de los bits cambia en este grupo de 8 bits, entonces usted puede detectarlo. No puede corregirlo, pero puede detectarlo. La teoría de Reed-Solomon es un poco más amplia y logra aunque suene un poco redundante, logra hacer la corrección. Incluso logra hacer correcciones de más de un bit a la vez en un grupo, pero por supuesto esto requiere que se introduzca algo que se denomina redundancia. ¿Y a qué nos referimos con redundancia? Bueno, de que hay bits extras, como este bit de paridad que les di el ejemplo, que permiten no solo identificar dónde están no solo identificar si hay un error, sino dónde está el error y corregirlo. Bueno, sigamos. Ahora pasamos nuevamente a partes bastante teóricas. En 1963, el señor que estamos viendo ahí se llama Paul Cohen. Paul Cohen es el matemático que que esencialmente prueba que la hipótesis del continuo es indecidible. Como 30 años antes de este momento, otro joven, que de hecho tiene algún parecido con este señor, Kurt Gödel, había demostrado que, sin importar si usted asumía o no el axioma de elección, si usted asumía la hipótesis del continuo, es decir, asumía que no hay ningún infinito entre el infinito de los números naturales y el infinito de los números reales, sino que básicamente uno está después del otro, entonces usted podía construir una teoría consistente. Paul Cohen demuestra que si usted hace lo contrario, si usted asume que no hay que hay otros infinitos entre la cardinalidad de los números naturales y la cardinalidad de los números reales, entonces igual puede producir una teoría consistente. ¿Qué estamos diciendo? Que bajo los axiomas de Peano creamos esta teoría de conjuntos no solo Peano, sino Zermelo-Fraenkel. Creamos esta teoría de conjuntos, y sin importar si asumimos que la hipótesis del continuo es cierta o que es falsa, podemos construir una teoría
que es lógicamente consistente. ¿Esto qué quiere decir? Que la teoría del continuo es indecidible, al menos a la luz de los otros axiomas de Zermelo-Fraenkel. Es en realidad un resultado bastante importante. Sigamos un poco en el tiempo y este señor que es Asker, ¿cómo es que se llama este señor? Lofty Asker Sadeh. Él es un matemático eh, nacido en Azerbaiyán. En aquel momento esto era parte de Rusia. Él empieza a estudiar en la Universidad de Teherán. Y después se muda a los Estados Unidos y estudia en MIT. Y este señor en 1973, ya un señor entrado en años, porque él nació en 1921, o sea, ya tenía más de 50 años, introduce este concepto de lógica difusa. ¿Qué es ¿Cuál es la diferencia entre la lógica corriente y la lógica difusa? Bueno, la lógica usual, el álgebra booleana, usted tiene falso o verdadero, esencialmente 0 o 1. No puede tomar nada entre 0 o 1. Sin embargo, la idea de él es casi que hasta cierto punto filosófica y donde cualquier cosa que usted tome no es 100%, no siempre es 100% cierta o 100% falsa. Entonces, la idea que él toma es, bueno, ¿cómo podemos hacer esto matemático? Y él toma que esencialmente usted puede hacer lógica con variables que no son 0 o 1, sino que tienen algún valor entre 0 y 1. Y una vez que usted hace toda esta operatividad, usted puede obtener al final algo que usted dice, ok, esto va a ser 78% cierto. Entonces, 78% cuando usted quiere pasarlo y de lógica difusa a lógica común, pues de 78% usted diría, bueno, es posiblemente cierto. Si es 21% cierto, bueno, posiblemente es falso, este tipo de cosas. Es un poco más complejo de eso, no vamos a entrar sobre detalles, pero es... es esencialmente esta la idea y esto ha realmente ayudado en muchos, tiene muchas aplicaciones algorítmicas, en teoría de ciencias de la computación es sumamente importante. Ahora, este es Benoit Mandelbrot. Él fue el que creó los fractales, que mucha gente piensa en los fractales como este arte dentro de la matemática y estos conjuntos interesantes que tienen esta autosimilitud. Sin embargo, en realidad primero es matemática teórica de primer nivel, muy interesante, pero por otro lado también tiene una cosa bastante interesante. Es las ideas dentro de los fractales es lo que han permitido la creación de muchos algoritmos eh, para cuestiones de video, para cuestiones de imágenes, o sea, cuando uno hace, ustedes cuando han hecho algunos de estos videos, algunos de ustedes me han dicho, profe, es que mi computadora está tardando mucho haciendo el rendering. Bueno, parte del rendering de un video viene a partir de teorías de fractales. Y bueno, también hay cualquier cantidad de fractales y todos son bastante hermosos. RSA, bueno, RSA RSA es un algoritmo de encriptación. Esencialmente, si usted alguna vez ha comprado algo por internet, usted ha usado este algoritmo sin darse cuenta, o al menos el website que usted usa tiene este algoritmo. ¿Cuál es el asunto? Bueno, usted pone su número de tarjeta de crédito en su teléfono acá y la compañía
incluso podría ser Amazon en Estados Unidos, o podría estar comprando algo de China, o podría estarle comprando algo al pulpero de la esquina que se lo va a mandar express, especialmente ahora con la cuarentena. Bueno, todo eso, usted no quiere que alguien en el camino intercepte esa señal y encuentre cuál es su número de tarjeta de crédito y después le cargue todo, o sea, básicamente le limpia esa tarjeta de crédito. Bueno, eso se hace mediante este algoritmo, el algoritmo RSA, que tiene este nombre porque sus inventores son Ron Rivers, Adi Shamir y Leonard Adleman, que trabajaban en California en los 70 juntos. Sin embargo, decir que ellos son los inventores es, digamos que un poquito curioso. ¿Por qué? Bueno, resulta que ellos sí dedujeron, sí encontraron estos algoritmos por sí solos y esos son algoritmos divinos. Ustedes deberían en algún momento verlos. Pero ellos no fueron los primeros en encontrar estos algoritmos. Resulta que un matemático que no ha, hasta donde entiendo, no ha sido identificado, que trabajaba en su momento en... ay, se me fue... GCHQ, que es el nombre de una de estas... es como la NSA de los gringos, pero en el Reino Unido. Este señor lo había descubierto y ellos lo habían básicamente codificado, o sea, había sido considerado que era un algoritmo tan importante que tenía que permanecer en secreto. Entonces, alguien que no tenemos el nombre, en 1973 lo había encontrado. Y no lo publicó porque esencialmente la gente, o sea, sus patrones les dijeron, usted no puede publicar esto, esto es demasiado peligroso que ande por ahí en el mundo. Y 4 años después, estos señores por su cuenta encontraron esencialmente el mismo algoritmo, que nuevamente es una belleza. O sea, si a alguno de ustedes le gustó el curso de teoría de números, les recomiendo que encuentren cómo es que funciona el RSA. Ok, vamos a ver, ahora saltamos más de una década. Este es Andrew Wiles. Andrew Wiles es un profesor creo que ahora está en Harvard. El, el último teorema de Fermat, este teorema que dice que a a la n más b a la n igual a c a la n, no tiene soluciones enteras donde n sea mayor o igual que 3, que estuvo abierto por cualquier cantidad de años. Bueno, este señor en 1994 demuestra que efectivamente Fermat, 300 y pico de años después, o sea, Fermat lo propone en 1637, aunque no es publicado hasta 1670, algo así. Andrew Wiles demuestra que efectivamente esta persona estaba en lo cierto. Y esta es la última persona de la que vamos a hablar y aquí nos estamos saliendo un poco del siglo XX, estamos en el primer año del siglo XXI, pero esta muchacha no la podía dejar por fuera. Pardis Chavetti es sencillamente una de estas personas increíbles y ahí está como parte de una banda de rock. Más o menos, o sea, no es terrible, pero tampoco es así como la mejor banda de rock del mundo. Pero es interesante porque esta muchacha, además de ser rockera, guitarrista, vocalista, ella se gradúa summa cum laude primero de MIT, después hace una maestría y un doctorado en genética evolutiva en Oxford y hace después estudia medicina en Harvard y de todas sus graduaciones fueron summa cum laude. O sea, esta mujer es un genio y además ella siempre le había interesado la parte de mate, pero por varias situaciones a ella le interesó más irse hacia el lado de ciencias de la salud. Entonces, ella empezó primero en biología y en el MIT ella se gradúa con su bachillerato en biología.
obtiene una beca para ir a estudiar a Oxford. Y mientras está ahí, a la tierna edad de 24 años, encuentra un algoritmo que le permite encontrar estos genes beneficiosos. O sea, los genes, esencialmente los genes que le permiten eh, que le proveen al organismo eh, alguna ventaja sobre sus congéneres. Ella encuentra un algoritmo para poder encontrar estos pedazos en el código genético. Eh, y esto es completamente a partir de algoritmos probabilísticos interesantísimos. Ella no se queda ahí, ella después, como les digo, se gradúa unos años después de su doctorado en Oxford, se devuelve a Estados Unidos y estudia en Harvard. eh, y después de eso es contratada por Harvard y ahora hay un laboratorio que se llama el Laboratorio Savetti de Harvard, donde hacen investigación de primera línea. Este algoritmo que ella encuentra en el 2001 es esencialmente todavía el estado del arte. O sea, se han hecho mejoras, pero son todas sobre las ideas de Savetti. Es otra cosa que es interesantísima, ella fue la, quien estuvo a cargo hace unos 6, 8 años por ahí, que hubo una epidemia de Ebola en el oeste africano. Bueno, ella fue o el equipo de ella, y esencialmente a cargo de ella, fueron las que encontraron las diferencias genéticas entre el virus de esta epidemia y el virus de epidemias anteriores. Eh, y bueno, es una persona bastante interesante. O sea, pónganlo de esta manera. Ella nació en Teherán, en Irán, a finales de los 70. Cuando ella tenía ni siquiera 2 años, pasa la revolución islámica en Irán. Y si ella se hubiese quedado ahí, ella el día de hoy no hubiese podido estudiar, no podría ni siquiera manejar un carro, tendría que andar en una burka. O sea, es este tipo de situación bastante opresiva, mientras que ella se muda con sus padres a los Estados Unidos y florece. O sea, es a mi parecer una de las historias de éxito más grandes y es una de las dos personas de las que hemos hablado en este video que, a pesar de no ser matemática, hacen investigación en cuestiones que son esencialmente matemática aplicada de primer nivel. Hubo aquí varias cosas que quise incluir que no incluí, por ejemplo, el algoritmo de Page, o sea, el algoritmo de rankeado de Page o PageRank de Google, que no se llama PageRank por página, sino se llama PageRank porque Larry Page, uno de los investigadores, perdón, de los fundadores de Google, en su momento cuando era estudiante de doctorado, lo diseñó y esencialmente bajo ese algoritmo es que construyeron Google. Y un montón de otras cosas que hubiese sido interesante poner, pero esta fue mi pequeña pincelada de la matemática en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora ya no nos volvemos a ver en otros videos. Por el momento, este sería el último video del curso. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y nos quedamos aquí. Que estén súper bien. Hasta luego.